Hola, buenas, ¿cómo están? Bienvenidos al quinto bloque de historia. ¿Sí? A ver, este quinto bloque vamos a trabajar, el texto dice, del socialismo al neoliberalismo y globalización. ¿Ya? Para entender el socialismo vamos a hacer un cuadro sobre lo que es el socialismo utópico y el socialismo científico. Socialismo utópico está Saint-Simon, Fourier y Owen. Hay otros más, pero vamos concretamente a ver ellos. Y en el socialismo científico vamos a concentrarnos en los clásicos, estrictamente Marx y Engels. ¿Sí? Hay varias diferencias que van a exponer. Gran parte Marx va a ser la crítica a la teoría del capital y eso implica un análisis sobre la teoría del valor. ¿Ya? Una cuestión básica que tienen que saber: la gente piensa que el socialismo es una actividad, un juego de gente fracasada, de gente envidiosa por la riqueza ajena, etcétera. Mucho cuidado con ese tipo de pensamiento. Los teóricos socialistas más bien fueron gente pudiente inclusive. Saint-Simon era un conde. Dicen que fue caído en desgracia, pero él en su casa seguía recibiendo a gente del terror rojo liberal como Robespierre, a ese tipo de gente, y a la gente contraria inclusive, ¿sí? Y eso hace una persona que era pudiente. Si Saint-Simon era un conde, quiere decir que él era un propietario. Entonces, básico en eso. Charles Fourier era un comerciante, era un ejecutivo de ventas y tenía varios contactos empresariales de comercio a lo largo de toda Europa. Owen era un industrial, y era un industrial tan pudiente que tenía sus propiedades, sus fábricas, tanto en Inglaterra como en Estados Unidos. De hecho, cuando él intenta hacer ¿cómo se llama? Planes, sus planes, lo hace en sus propiedades, ¿sí? Con sus obreros, con los obreros que él contrataba, ¿ya? Engels era también un industrial, él tenía una propiedad, tenía una fábrica, ¿sí? Él comerciaba comprando máquinas, restituyéndolas, ese era su trabajo. Entonces era un hombre pudiente. De Marx es el que más se acusa por haber sido, porque él sí vivió en una extrema pobreza. Pero ojo, originalmente no era así. Él era un hombre más bien pudiente. Su padre era funcionario del Estado prusiano y era tal su nivel económico que él pudo acceder a un matrimonio con Jenny von Westphalen, que era una aristócrata prusiana. ¿Ya? Cuando Marx cae en desgracia, cae porque es exiliado y cae exiliado antes de promulgar el asunto del socialismo, mucho antes. Iba haciendo críticas al derecho, al Estado, etcétera, pero él era más como un representante de un nacionalismo joven alemán, en especial como un nacionalista renano. ¿Sí? Ahí es cuando él es expulsado. En Bélgica es detenido, su esposa es detenida. Ningún país quiere recibirlos porque por cuestiones de diplomacia con el Estado prusiano de la época no recibían este tipo de exiliados. El país que lo va a recibir es Inglaterra, que es donde él terminó viviendo al final. ¿Ya? Eso implica un estado de persecución, un estado que va a generar muchas incomodidades. Independientemente de cuál es su postura frente al socialismo, usted puede que no sea socialista, tiene el derecho a no querer serlo, ¿sí? Pero hay que tener muy claro estos principios, ¿ya? Eso con respecto al socialismo. Con respecto al neoliberalismo, vamos nuevamente a hacer una revisión de las doctrinas liberales. Adam Smith fundamentalmente. También está otro, David Ricardo. ¿Sí? Ellos van a empezar teorizando sobre el valor. En verdad ya muchos antes, desde los mercantilistas, teorizaban sobre el valor. Los fisiócratas van a hacer un gran desarrollo al respecto y sobre todo Adam Smith es el que va a perfeccionar un poco más. Va a ser después criticado por Marx, que eso vamos a ver en la parte de los autores socialistas. Tras estos economistas clásicos, Adam Smith y David Ricardo,
van a aparecer los de la Escuela Austríaca de Economía. ¿Sí? Acuérdense la segunda revolución industrial. Adam Smith es un teórico que nacerá con la primera revolución industrial y la Escuela Austríaca de Economía lo hará con la segunda revolución industrial. Van a recoger muchos de los planteamientos de Adam Smith. Ellos van a criticar a Marx, van a oponerse en su concepto de la plusvalía de la teoría del valor y van a desarrollar poco a poco otra teoría, partiendo de Adam Smith. ¿Sí? Van a reconocer el asunto de la libertad de mercado, van a valorar eso. A diferencia de los economistas clásicos, a partir de la Escuela Austríaca de Economía, tratan de promulgan quitar la mayor cantidad de regulaciones que pueda tomar el Estado sobre la vida ciudadana, no solo mercantil, sino sobre la vida ciudadana en general. ¿En qué sentido? Por ejemplo, parte de la Escuela Austríaca de Economía vendrán posteriormente los anarcocapitalistas, los libertarios, etc. Ellos van a promover que el Estado no deba cobrar impuestos y no deba ocuparse de cuestiones como la salud pública, la educación pública, etc. ¿Por qué? Porque ellos consideran que estas deben ser actividades privadas. Si usted cree que una persona tiene el derecho a educarse y no puede hacerlo por sus recursos y cree que debe existir escuelas para gente de bajos recursos, bienvenido sea. Es muy permitido siempre y cuando esa sea su iniciativa privada. El Estado no puede obligar al resto a que entregue impuestos en ese sentido. Además, valora mucho el asunto de la libre competencia, la libertad de pensamiento, la libertad de credo. Promulgan reducir el Estado a la más mínima expresión. Máximo que tenga un ejército para cuidar cuestiones de delincuencia, ese tipo de cuestiones, o para defensa de fronteras externas, máximo eso. ¿Sí? Inclusive para la administración de justicia promueven que hasta las relaciones estas mercantiles, las controversias, puedan dirimirse en tribunales de mediación y arbitraje, pero privados. ¿Sí? El Estado tiene que ser dividido lo que más se pueda y para cuestiones muy puntuales, ¿sí? Muy reducidas. No la cobertura estatal, no la cantidad de ministerios como se puede ver ahora, por ejemplo en nuestro país, como 2 cámaras, una cámara de representantes, una cámara de senadores, etc. No, tratar de reducir lo que más se pueda la intervención del Estado y por eso hay que tratar de evitar la proliferación de oficinas, ministerios, dependencias estatales. Hay una escuela intermedia que es la Escuela de Chicago, que valora mucho el principio de la libertad de mercado, de la libre competencia, ¿sí? Intenta de que no debe intervenirse en estas actividades, pero sí considera que en determinados casos, como una crisis económica, el Estado pueda establecer algunas leyes como bajar los intereses en los bancos, promover un monetarismo, reducir literalmente mediante el Estado, reducir algunas dependencias que puedan significarle gasto para poder establecer con subsidios, con aranceles especiales a la empresa privada. ¿Sí? La Escuela de Chicago promueve que el Estado puede intervenir solo en casos extremos, pero para beneficio de la empresa privada, no más. A partir de eso, retomaremos después del asunto de la Guerra Fría. Recuerden, los que estaban conmigo desde antes, yo les decía que la Guerra Fría era un momento donde Estados Unidos y la ex Unión Soviética auspiciaron un montón de Bryans regados por el mundo, para que se maten en nombre de ellos. Siendo un poco más serios sin esta alegoría, la Guerra Fría sí fue un auspicio de varios conflictos sociales, políticos, económicos
que se dieron en el orbe. A partir en la Guerra Fría, el mundo se divide en un bloque occidental liderado fundamentalmente por Estados Unidos, con alianza de Gran Bretaña, Francia, Alemania, ¿sí? Van a conformar la OTAN, y un bloque oriental liderado fundamentalmente por la ex Unión Soviética o ahora Rusia. Auspiciaron con asesoría militar, con asesoría política, préstamos, fomentos de mercados mercantiles, etcétera, auspiciaron el desarrollo de la humanidad de esa época. ¿Sí? Literalmente auspiciaron dictaduras inclusive. En Chile está Pinochet, en Argentina está Videla, en Paraguay Stroessner. Pero ellos servían a los intereses norteamericanos. En la Unión Soviética también se auspiciaron dictaduras. Por ejemplo, Pol Pot en Camboya. ¿Ya? Las dictaduras de Europa del Este. Algunas dictaduras africanas, como Idi Amin, fue también auspiciado por la Unión Soviética. ¿Sí? Parte de esas cuestiones es una historia de mucho dolor. Hay otras historias muy interesantes. Se establecieron muchos conflictos muy graves, algunos como la crisis de los misiles en Cuba. Vamos a ver hasta dónde pudo llegar el intento socialista, ¿sí? Que es una etapa coljosiana, que es lo que vamos posteriormente a ver, y su caída, que es aproximadamente en el año 1990. Actualmente no hay países socialistas. China, que tiene un partido único de gobierno, que es un partido supuestamente comunista, tiene familias que regentan empresas privadas. Ha dejado el socialismo. ¿Sí? Lo que tiene es un gran estado protector. Cuba, con todo lo que ha vivido, tiene instancias de inversión privada, no solo internacionales, sino también pequeños negocios. Y lo que es un gran estado de beneficencia. ¿Sí? Ya no es socialista. Dejó de ser socialista con la caída de la Unión Soviética precisamente. Lo que tenemos ahora son países capitalistas. Vamos a ver también el contexto económico. Recuerden que nosotros vimos la primera y la segunda revolución industrial. Bueno, ahora vamos a ver la tercera y la cuarta revolución industrial. Es la época de la tecnología. Nosotros podemos sobrevivir esta cuarentena gracias a tecnología. Es la época del dinero electrónico, es la época de la nanotecnología, la tecnología láser. Todo eso es tercera y cuarta revolución industrial. Y bueno, entonces, lo último, la globalización. La globalización tiene que ver con la mundialización de la economía. Recuerden, eso van a ser desde el descubrimiento de América. Hasta antes el comercio era restringido a la cuenca del Mediterráneo, un mercado, otro mercado que era la parte del Oriente Próximo, o sea, lo que ahora sería Líbano, la frontera de Gaza, Palestina, Israel, hasta Irán máximo. Otros mercados eran el Lejano Oriente. ¿Ya? Con el descubrimiento de América, esa dinámica comercial se va a expandir a todo el mundo. Recuerden, a España se le conocía como el primer imperio global, el imperio donde nunca se pone el sol. ¿Sí? Sus posesiones, las posesiones del imperio español, eran en todo el mundo. Con la caída del imperio español y la hegemonía inglesa, esta dinámica comercial se va a expandir a lo largo de todo el mundo de una manera más dinámica. Nueva inversión en buques de guerra, en buques mercantes, establecimiento de compañías comerciales a lo largo de todas las colonias. Estas, inclusive con políticas de regulación como las actas de navegación, que yo les hice anotar la vez anterior, van a promover las revoluciones industriales. Primera, segunda revolución industrial. Con la tercera revolución industrial, después de la derrota de la Alemania nazi, la gran hegemonía norteamericana, con la tercera revolución industrial y la cuarta revolución industrial, esta expansión que ya es mundial toma otro cariz, más dinámico todavía. ¿Sí? Hay trenes bala, se establecen medios de comunicación supersónicos, tratan de que todo sea más rápido. Se ayudan con la tecnología espacial, etc. ¿Sí? Sobre eso vamos a tratar este módulo.
A poquito vamos a hacer pequeños deberes, cuadros específicos para ir trabajando. Chau.